Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y este es el 7x7. Esta noche he venido a hablarles de Alberto Fujimori, que fue 10 años presidente del Perú, 2 años presidente democrático y 8 años dictador. No he venido a hablarles mal, con rencor o animosidad de Fujimori, tampoco he venido a hablarles bien, glorificándolo o adulándolo. He venido a contarles la historia, ¿no? La historia periodística, desde la mirada de un escritor. Los papás de Fujimori, ambos, por supuesto, eran japoneses, ¿no? Japoneses de pura cepa. Y yo creo que somos lo que somos por nuestros primeros 10 años de vida, más o menos. Quizá los primeros 8, quizá los primeros 12, y por nuestros padres, ¿no? Por eso me voy a enfocar primero en la infancia de Fujimori y en sus padres japoneses. Naoichi Minami. El apellido de su papá no era Fujimori, era Minami. Minami es un apellido súper común en el Japón, es como García o Pérez en el Perú. Naoichi se llamó su papá. Con 19 años llegó en un barco, pobre, al Perú. Era 1920. Naoichi se casó en el Perú con una japonesa, nacida también en Japón, como él, Mutsue. Al casarse con Mutsue, que vendría a ser luego la mamá de Alberto Fujimori, Naoichi adoptó el apellido de la familia de ella, de Mutsue, y pasó a llamarse entonces ya no Naoichi Minami, sino Naoichi Fujimori o Fujimori. Bien. A principios de los años 30, pobres ambos, ¿no? Los papás de Fujimori eran muy pobres, japoneses que habían llegado al Perú a ganarse la vida honradamente. Naoichi era sastre y la familia vivía en Huacho. Allí en Huacho nace la hija mayor de Naoichi y Mutsue. Se llama Juana. Juana Fujimori, no Juana Minami. Entre nosotros los peruanos, la costumbre es que los hijos llevamos el apellido del padre, que es una costumbre machista, por supuesto, ¿no? Esto debería revisarse. En el caso de los japoneses que habían emigrado hasta el Perú, ocurría que, bueno, Naoichi se casa con Mutsue, toma el apellido de la familia de Mutsue, pasa a ser Fujimori, y los hijos pasan a llevar el apellido Fujimori. Muy bien. 4 años después, 1938, en vísperas de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, a pocos años de que Japón agrediera con perfidia a los Estados Unidos en Pearl Harbor, diciembre de 1941, nace, y precisamente un 28 de julio, a la 1 de la mañana, Día del Perú, ¿no?, de 1938, todavía gobierno del mariscal Benavides, nace Alberto Fujimori. Nace en la pobreza, no ya en Huacho, nace en una hacienda en las afueras de Lima, en una casita que no tenía piso, que tenía un techo precario y con ayuda, por supuesto, de una partera. No nace en una clínica ni en un hospital, ¿no? Estos eran sus padres, Naoichi y Mutsue, y su hermana, 4 años mayor que él, Juana Fujimori. En 1932, Naoichi Minami se casa con Mutsue Inamoto y forman el matrimonio Fujimori. Poco después, los Fujimori se mudan a Lima, a lo que entonces eran unos campos de algodón cerca de la capital. El segundo de los 4 hijos de este matrimonio nace el 28 de julio de 1938. Es el primer hijo varón y se llamará Alberto Kenya Fujimori. Como la mayoría de los inmigrantes japoneses, los Fujimori tenían un proyecto: hacerse de un capital y regresar a Japón. Por eso sus hijos son educados dentro de estrictos modelos japoneses. En efecto, se hicieron de un capital, lenta pero tercamente, los Fujimori. Sin embargo, nunca alcanzaron a volver al Japón. Su padre, Naoichi, muere en 1971, con apenas 70 años de edad. No era muy mayor el papá de Fujimori cuando murió.
Y en ese entonces Fujimori todavía no se había casado con Susana Higuchi, se casa 3 años después. Todavía no había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina. Estaba muy lejos de ser candidato presidencial y contra todo pronóstico presidente del Perú. Es decir que su padre muere antes de ver el éxito inesperado del mayor de sus hijos varones, Alberto. Su padre, que había sido primero sastre, es luego en Lima peón de una hacienda de algodón y le va más o menos bien. Esos primeros años de vida, Alberto Fujimori hablaba con sus papás y con su hermana mayor en japonés. Solo se hablaba en japonés en la casa. Por eso Fujimori estaba perfectamente acostumbrado a hablar, a oír el japonés. Su padre empezó a prosperar de a poquitos, pero el contexto internacional le resultó muy hostil. Su padre, con las ganancias que había hecho como sastre y luego recogiendo algodón, se atreve a poner en la avenida Grau, en La Victoria, en Lima, un taller de vulcanizadora. Es decir, un lugar al que la gente iba con las llantas, los neumáticos averiados. Y en esa vulcanizadora se parchaban, se arreglaban las llantas. Y no le iba mal al papá de Fujimori, pero Japón entra en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre del 41, bombardea con calculada perfidia a los americanos en Pearl Harbor, y entonces ya surge un odio, una animosidad en el Perú contra todos los japoneses, incluyendo a los Fujimori. El gobierno, primer gobierno de Prado, deporta inmigrantes japoneses a campos de concentración en Estados Unidos, congela cuentas bancarias de japoneses en el Perú, confisca propiedades de japoneses en el Perú. Así fue como el papá de Fujimori, Naoichi, que empezaba a prosperar, vio que injustamente los peruanos sucumbían a la barbarie del racismo y lo dejaban en la quiebra. Le quitaron su negocio de vulcanizadora de neumáticos y sus cuentas bancarias. Y se quedó literalmente quebrado. En casa se hablaba, claro, en japonés. Y Fujimori recuerda que él lo hablaba ni jota de castellano. Vivía como si fuera un niño japonés. Hablaba el idioma de mis padres. Era mi lengua materna. No entendía ni jota de castellano. Entonces, quebrado, despojado de su taller de reparación de neumáticos, el papá de Fujimori, de espíritu laborioso, infatigable, no se rinde, no regresa derrotado al Japón y decide que se va a dedicar al negocio de las flores. No a sembrarlas, sino a repartirlas. Florería Fujimori. Con gran astucia, Naoichi Fujimori comprende que ese es un negocio que no le pueden quitar, porque su patrimonio consiste en comprar una bicicleta Monarch, color rojo, para que su hijo Alberto se encargara de repartir las flores en esa bicicleta. La hermana mayor de Fujimori, Juana, recuerda que Alberto era estudioso, sí, cómo no, pero también se abocaba a los juegos cuando estaba en la primaria en el colegio de Nuestra Señora de la Merced. Cumplía sus tareas y más se dedicaba a los juegos. Fujimori era un estudiante aplicado, resabido, ensimismado, tímido. Quería ser siempre el primero de la clase. Era además un estudiante que fuera del colegio trabajaba, puesto que repartía las flores en la bicicleta roja. Su padre Naoichi comprende que en La Victoria, un barrio popular, y en los barrios aledaños la gente no tiene plata para comprar flores. Entonces, de nuevo, con astucia, se muda a un barrio acomodado, San Isidro, a la avenida Camino Real. Encuentra ahí una pequeña madriguera, pero desde allí su hijo Alberto, en la bicicleta Monarch roja, continúa repartiendo las flores a los ricos y el negocio prospera.
Alberto entra a estudiar la secundaria en el Alfonso Ugarte, una gran unidad escolar, una escuela pública en el barrio de San Isidro, al lado de lo que era entonces Sears. No existía, claro, la vía expresa. Y en ese colegio no se distinguía por ser un buen jugador de fútbol o un atleta. En las competencias deportivas siempre quedaba último o penúltimo, pero sí era muy competitivo académicamente y se obstinaba en ser el primero de la clase. Debido a ello, lo invitan a un concurso radial en Radio Lima, los sábados a las 5 de la tarde. El programa se llamaba Quien estudia triunfa. Y Fujimori va a responder preguntas de conocimiento, de cultura general. Rivaliza con un otro estudiante de un colegio público del Guadalupe llamado César Polo. El conductor de Quien estudia triunfa era César Chava Rineira. Llegan a la final, entre otros postulantes, Fujimori y Polo. Pero en la pregunta final, Fujimori pierde. Es su primera derrota pública. Polo le gana a Quien estudia triunfa. Por lo visto, Fujimori no había estudiado suficientemente, pero seguramente eso quedó marcado en su memoria. Cuando termina el colegio Alfonso Ugarte, él no duda en entrar a la Escuela de Agricultura de La Molina, la Universidad Agraria, puesto que el papá de Fujimori había comprado un pequeño campo, una finca, una granja en Vitarte, en las afueras de Lima. Guiado quizás por la relación de su padre con la agricultura, Alberto Fujimori se matricula en 1957 en la Universidad Agraria de La Molina. Allí obtiene el primer puesto de su promoción en 1961. Y apenas termina el año 61, había sido tan buen estudiante de agricultura, ingeniero agrónomo, que le dan un trabajo como jefe de prácticas y como profesor, pero no de agricultura, sino de matemáticas. Él quería enseñar matemáticas puras. Antes, ya digo, él había tenido una vida durísima. Vamos a ver. Iba al colegio público Alfonso Ugarte, como no, tenía que entrar a las 7 de la mañana. Pero se levantaba a las 2 de la mañana. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque tenía que ir al mercado de La Parada a comprar las flores que luego iba a repartir en bicicleta. Él repartía las flores antes de ir al colegio, de madrugada, entre, digamos, 3, 6 de la mañana, y después del colegio. De manera que compraba las flores de La Parada, las ordenaba, iba al colegio, regresaba, las repartía. Es decir, que tenía una vida extraordinariamente laboriosa. ¿Lo recuerda su hermana? Él nunca ha desperdiciado su tiempo. Cuando la tienda estaba desocupado, él estudiaba, y cuando estaba ocupado la tienda, ayudaba a mis padres y después salía a repartir. En esa época teníamos florería, y cuando tenía que repartir, salía a repartir en bicicleta. Esto es muy interesante porque 3 años después de que muriese su papá muere en el año 71, Fujimori se casa con Susana Higuchi, también hija de japoneses de pura cepa. Pero la familia de Susana Higuchi, su papá, Koshio Higuchi, tenía mucho más dinero que la familia de Fujimori. Y lo interesante es que la familia de ella, los Higuchi, tenían también una vulcanizadora, un taller de reparación de llantas, de neumáticos, en la misma avenida Grau. Es decir, que en algún momento compitieron reparando neumáticos los Higuchi y los Fujimori. Y allí se conocen, todavía jóvenes, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Los papás de Susana, que tenían mucha más, comodidad económica, no querían que ella se casara con Alberto. Le pidieron que no lo hiciera. Quizá veían a Alberto con cierta condescendencia, como una familia pobretona. Además, amenazaron con desheredarla si se casaba con Fujimori. Y ellos creían en las brujas, en las adivinas, quienes les dijeron que ese matrimonio terminaría mal.
Entonces los papás de Susana le dijeron, mejor no te cases con él. Pero Susana no les hizo caso. Susana le hablaba a Alberto en japonés. Hablaba japonés mejor que Alberto. Alberto, antes de Susana, cuando era estudiante, había tenido una noviecita. Ella, años después, siendo ya Alberto presidente del Perú, diría que Alberto como novio era muy autoritario y él quería decidirlo todo. A qué hora salían, a dónde iban, si iban al cine, qué película veían y después dónde tomaban lonche, todo lo decidía él. Era entonces un pequeño autócrata, encubierto, agazapado, pero había ya una personalidad mandona en Fujimori, según recuerda su primera novia. El taller de los Higuchi se llamaba El Sol, muy apropiadamente, ¿no?, para los nipones. Y a ellos les fue mejor. Se casan el año 74. Fujimori no era tan jovencito. Él había nacido el año 38. Es decir que cuando se casan, él tenía, si hago bien las cuentas, 36 años. En 1974 contrae matrimonio con la ingeniero Susana Higuchi. De esta unión nacerán 4 hijos. Establecido académica y económicamente, profesor respetado, padre y esposo dedicado, Fujimori necesita plantearse nuevas metas. Y entonces, ya que hablábamos de las nuevas metas, Fujimori empieza a hacer un montón de otras cosas aparte de ser profesor en la Universidad de La Molina, porque el pago que recibía como profesor era muy menor. Le pagaban al comienzo $1.200 y eso luego se fue devaluando. Entonces él funda una empresa constructora con Susana. Compraban terrenos baratos, construían casitas simples, rústicas, sin acabados, sin pisos, sin ventanas, sin artefactos de cocina, y las vendían. Y les fue bien. También que en 10 años construyeron entre 30 y 40 casitas. Es decir, que hacían 3 o 4 casas cada año. Y entonces giraba la rueda de la fortuna e iban ganando dinero. Pero él era muy trabajador, Alberto Fujimori, porque aparte de dar clases en la Universidad Agraria, de madrugada iba en una camioneta Datsun Pickup a recoger a los albañiles y a llevarlos a las casitas que estaba construyendo. Además, resultó ambicioso. Quiso ser, ya muerto su papá, el año 77, vicerrector de La Molina, pero perdió la elección. Tiempo después, principios de los 80s, se lanza como candidato a la rectoría y gana. Y es elegido rector de la Universidad Agraria de La Molina, donde él se había graduado y donde era profesor. Entonces va a Palacio de Gobierno el año 84 y conoce a Belaúnde. Tienen un diálogo cordial. Después, ya Alan García, presidente, Fujimori, rector de la Universidad Agraria, invita a Alan a dar una charla en la universidad. Y hacen buenas migas. Tanto que Alan, en su primer mandato, claro está, cuando le renuncia a su ministro de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez, le propone a Fujimori ser ministro de Agricultura. Con astucia, con visión de su futuro político, Fujimori le dice a Alan García, gracias, pero no quiero ser tu ministro. Fujimori comprende que si le aceptaba ese ministerio a Alan García, su carrera política terminaría chamuscada en medio de un gobierno manifiestamente incompetente. Pero tiempo después, Alan García lo vuelve a llamar y le ofrece un programa de televisión en Canal 7, el canal estatal. El conductor de ese programa, un programa llamado Concertando, renuncia intempestivamente. Y entonces Alan dice, a ver, ¿a quién podemos sentar ahí? Y se acuerda de este japonesito, rector de la Universidad Agraria, que no quiso ser su ministro de Agricultura, y lo llama y le ofrece. Y ahora sí Fujimori acepta. Una vez por semana era el presentador, el anfitrión de un programa de debates políticos, académicos sobre el Perú, con intelectuales, con profesores, con escritores, con políticos profesionales, periodistas y un largo etcétera. Yo recuerdo haber visto ese programa. Se emitía una vez por semana en Canal 7 por la noche, lo veía muy poca gente, aunque en provincias dicen que se veía bastante.
no así en Lima, ¿no? Y entonces Fujimori, ya digo, era a fines de los 80s, a fines del gobierno de Alan García, del que no quiso ser ministro, era presentador de televisión y vuelve a saborear las mieles del poder y por lo visto le gusta. En 1984 es nombrado rector de la Universidad de La Molina. Siendo rector, dirige durante año y medio un espacio televisivo abierto al debate de la problemática peruana. Algo en él comenzaba a despertarse. Bueno, después de la pausa les voy a contar algunas cosas que quizá ustedes no conocen, ¿no? De la vida azarosa y atormentada de Alberto Fujimori, ¿no? De cómo entró en política y sobre todo de cómo era su vida en el Japón cuando huyó cobardemente al exilio y renunció vía fax y tomó la nacionalidad japonesa, ¿no? Algo que por supuesto manchó, desdoró su carrera política, ¿no? Vamos entonces a la pausa y al volver les voy a contar también cómo Fujimori vivió un año en Estrasburgo, Francia, estudiando todavía, medio año en Cuba, donde dicen que se hizo admirador de Fidel Castro, y 2 años en Madison, Wisconsin, donde obtuvo una maestría. Ya regresamos. He venido esta noche a contarles algunos aspectos no del todo conocidos de la vida de Alberto Fujimori, algunas zonas más o menos oscuras de su biografía. Es interesante que cuando muere su papá, joven todavía Fujimori, ¿no? Su papá muere el año 71, él tenía 33 años, joven Fujimori. Esto le cambia la vida, ¿no? Fujimori decide que no quiere morir pobre, que quiere tener dinero y poder. Y por eso se va, gana una beca y se va a Francia, a la Universidad de Estrasburgo. Bien. Desde ahí viaja a Madrid, viaja a Londres, conoce Europa. Creo que hace un viaje a Japón también. 2, 3 años después, con ambición, gana otra beca y se va aquí a la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin, 2 años. Aprende a hablar un inglés rudimentario. En Estrasburgo había aprendido a hablar un buen francés. Es decir, que en pocos años estudia en Francia, estudia en Estados Unidos, aprende francés, aprende inglés. Bueno. Y el año 78 viaja a Cuba. Y ahí pasa largos meses, también estudiando. Su obsesión eran las matemáticas, el cálculo, el álgebra. Dicen que viviendo en Cuba, él desarrolla una secreta admiración por el tirano Fidel Castro. Él ve que Castro lo tiene todo atado y bien atado. Lo tiene todo controlado, dominado, sojuzgado a su voluntad de emperador. Parece que esto lo impresiona y parece que esto le gusta y esto va a venir después, ¿no? Esto va a venir después. Lo cierto es que muere su papá, estudia en Francia, estudia en Estados Unidos, se casa con Susana, empieza a tener hijos, lo eligen rector, tiene poder. Cuando lo eligen rector, lo primero que hace es comprarse con dinero de la universidad un auto nuevo, japonés, 0 kilómetros, un Toyota del año. Y le empieza a gustar el poder, naturalmente, ¿no? Dicho sea de paso, y no quiero olvidarme de esto, se gradúa como ingeniero agrónomo con una tesis sobre el camote. Este me pareció un dato muy significativo, porque el año 90, cuando se postula a la presidencia, él entraba a los mítines manejando un tractor que jalaba una carreta y enseñando, bueno, no un camote ni una papa, pero otro tubérculo, una yuca. Bien, vamos entonces a dar ese salto al año 90. Recuerden que Fujimori había sido rector en la Universidad Agraria, presidente de la Asamblea de Rectores, no quiso ser ministro de Agricultura en el primer gobierno de Alan, y Alan lo sentó en Concertando. ¿Vio Alan García el futuro político de Fujimori cuando le ofreció ese programa de televisión? Alguna gente dice que sí.
Yo no sé. Algo vio en ese japonesito para sentarlo en un programa semanal en el Canal 7, el canal del Estado. Bueno, por supuesto, cuando Fujimori se lanza, todos en su familia le dicen no. La mamá, que vivía, Mutsue, le dice, no, hijo, es una locura. Pero Fujimori le dice, mamá, yo solo quiero ser senador. Por las dudas me estoy postulando también a la presidencia, pero mi ambición es ser senador. Sus hermanos Pedro, Santiago, hermanos menores, le dicen, oye, Alberto, es una locura. Susana, su esposa, tampoco estaba tan animada. No se diga ya los suegros de Fujimori, que nunca lo quisieron mucho, ¿no? Pero Fujimori les dice, yo tengo un plan. Yo voy a ser elegido senador porque tengo contactos con la iglesia evangélica. Yo voy a capturar el voto de la iglesia evangélica. Son 350.000 personas. Con ese voto me eligen senador. De paso, como la ley me lo permite, voy a postular a la presidencia. Se compra un tractor. Esta fue una de sus genialidades de campaña. Y una carreta. Y entraba a los mítines en los barrios pobres del Perú manejando su tractor, jalando la carreta, sonriendo. Le decían el chinito. Porque para nosotros, claro, no hay mucha diferencia entre un chino, un japonés, un coreano, ¿no? Chinito. Bueno. Pero en las encuestas no figuraba, estaba en el oprobioso pelotón al sótano de los otros. Bueno. Hasta que una noche, un domingo, César Hildebrand, un gran periodista, dice, bueno, Alberto Fujimori, lee las encuestas, Alberto Fujimori, Mario Vargas Llosa era el primero, por supuesto, segundo quizá era Barrantes, tercero Alba Castro, cuarto Henry Piz, Fujimori 0.6%. Y asoma la cabecita Fujimori. Y desde ahí no para de crecer. Los paneles, las pancartas se hacían en su casa, se pintaban en su casa, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos. Él había dicho que iba a gastar solo $10.000 de su capital, de su patrimonio personal. No era un hombre rico, pero probablemente tenía 10 veces más que eso, o 20 o 30 veces más que eso. Recuerden que había hecho un dinerito vendiendo casas, pero cascarones de casas, ¿no? Solo el techo, las paredes, el terreno y poco más. Bueno, porque cuando les ponía acabados, después a la gente no les gustaban los acabados. No me gusta este piso, esta mayólica, esta cerámica del baño, me la cambias. Entonces Fujimori, que era práctico, dijo, ya no hay que poner acabados, vamos a vender la casa en cascarón. Lo cierto es que Fujimori da la gran sorpresa, esta historia no la voy a contar, está suficientemente contada, y pasa la segunda vuelta con Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa había hecho una campaña intelectual, sus discursos eran piezas literarias, ensayos penetrantes, estaba rodeado de la élite empresarial, copaba las televisiones con copiosas publicidades y entonces Fujimori resultó un poco lo que ha sido tantos años después, 31 años después, Pedro Castillo. O sea, un candidato que sale de la nada misma, de las entrañas del pueblo. Un candidato del que la gente se enamora, se encariña de él, se encandila con él. Este era Fujimori. Pero tenía cuando quería el japonesito el gesto agrio, avinagrado. Y en el debate con Vargas Llosa lo acusó de haber consumido drogas. Pero Vargas Llosa no era un consumidor frecuente de drogas, como podía serlo yo. Vargas Llosa había contado que cuando tenía 14 años y era cadete, o sea, perro del primer año del Colegio Militar Internado de Leoncio Prado, había probado una vez marihuana y no le gustó y nunca más la fumó. Y no sé si cuando era también periodista de la Crónica probó la pichicata, o sea, la cocaína, tampoco le gustó. Pero esto dio pábulo a que Fujimori, ya asesorado por el siniestro, retorcido Montesinos, atacara, golpe bajo, en el debate a Vargas Llosa, sugiriendo insidiosamente que el señor Vargas Llosa era un consumidor, era un drogadicto. Si usted habla de cuestiones personales, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Fujimori ganó holgadamente aquella elección, Vargas Llosa se fue de inmediato y volvió a la literatura. Yo creo que con el tiempo Vargas Llosa sintió que los peruanos lo habían liberado de un peso, de un lastre, que lo iba a hundir para siempre como escritor, ¿no?
alcanzó a salir de la política, volvió a la literatura. 20 años después ganó el premio Nobel. Alguna gente dice que Vargas Llosa odia a Fujimori porque este le ganó la elección. Yo no lo creo. Dicen que Vargas Llosa le tiene rencor a Fujimori. Yo no lo creo tampoco. Pero sí es verdad que el año 92, Fujimori, con apoyo popular, dio un golpe de Estado. ¿Por qué lo hizo? Por varias razones. La primera, porque no tenía mayoría en el Congreso, en diputados y en senadores. Y él no tenía temple de demócrata, no quería negociar con el Congreso, quería capturar, concentrar todos los poderes, ¿no? Pero hubo otra razón, y es que en vísperas de que él diese ese golpe de Estado funesto, que no debió dar, su esposa Susana, y esto lo recuerdo como si fuera ayer, porque yo vivía en Lima y hacía un programa de televisión todas las noches en Panamericana, llamado ¿Qué hay de nuevo? Y le hacía bromas ácidas, crueles a Fujimori. Y llamaba a las 11, 12 de la noche en vivo a Palacio de Gobierno. Contestaba a alguien, un guardia, un edecano, un amanuense. Yo le decía, páseme con Fujimori. Soy Jaime Bailey, esto es que hay de nuestra... O sea, yo estaba loco, pero el programa tenía éxito. Alguna vez hablé con el hijo menor, con Kenji, que me atendió a esas horas improbables de la noche. Decía, la esposa de Fujimori, Susana, hace una denuncia escabrosa, truculenta. Revela, sin avisarle a su marido, que la familia de su marido, señaladamente su hermano menor Santiago, y la esposa de Santiago, la japonesa Clorinda Ebisui, se estaban robando la ropa usada que donaba Japón para los pobres del Perú. Es decir, miraban la ropa antes de que esa ropa llegase a los pobres y las prendas de lujo se las quedaban ellos. Esta fue la denuncia de la señora Susana Higuchi, esposa de Fujimori, ya Fujimori presidente, año 92, y a pocas semanas de que Fujimori diera el zarpazo bárbaro, cerrara el Congreso, despidiera a los jueces y concentrase todos los poderes. Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la República, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Escuchemos. Porque reciben donaciones de Japón de ropa en la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí me indigna. Bueno, esto fue tremendo, ¿no? Yo estaba en Lima. Hacía un programa todas las noches, en vivo, con público, en estudio. Recuerdo que me ponía prendas y decía, esta es la ropa japonesa que me pasó el hermano de Fujimori. Fue tremendo. Y Fujimori no aguantaba pulgas, ¿no? Ni menos de su esposa. Fujimori ya tenía personalidad de mandón toda la vida y ya había en él un autócrata, un dictador que quería salir del cascarón, ¿no? La democracia era un corsé, una faja que le apretaba demasiado y Fujimori quería liberarse de ella, ¿no? Y no tenía sabiduría histórica y no tenía refinamiento democrático, nada de eso. Entonces, ser un dictador le parecía el paso natural, consustancial a su carácter, a su personalidad, ¿no? Así que no solo cierra el Congreso con vasto apoyo popular, la plebe aplaudiéndolo, sino que poco después capturan al satánico líder terrorista Abimael Guzmán. Este fue, claro, un momento cumbre en la carrera política de Fujimori, que lo anunció así. Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Esta captura significa el descabezamiento, quitarle el cerebro a esa cúpula. Entonces, muchos años después, refugiado en Tokio, Japón, Fujimori recordaría en una entrevista raramente propalada o difundida que ese fue quizás su momento de gloria. Cerró el Congreso, capturó al líder de la banda terrorista Sendero Luminoso y él dice que en las calles los peruanos lo vivaban, lo saludaban con profunda devoción, lo endiosaban casi. Tuve la oportunidad de salir a las calles el día 6 de abril de 1992. Una multitud, una muchedumbre, todos en la calle,
aprobaban la medida, apoyaban y decían nuevamente, ¡viva el chino! Yo también lo recuerdo. Yo me fui ese mismo día. El 6 de abril, dicen, yo me fui el 5 de abril, creo, en la noche. Corrí al aeropuerto, tomé un avión, le dije a mi novia, tú ves del apartamento, ves del auto, yo no vuelvo más aquí. Porque el canal donde yo hacía mi programa estaba tomado por soldados. Yo recuerdo que hablé por teléfono con el dueño del canal y le dije, pero ¿tú pretendes que yo entre al estudio y haga mis bromas contra Fujimori delante de 10 soldados con ametralladoras? No, no lo voy a hacer, el programa se terminó. Además, las televisoras apoyaban el golpe, respaldaban a Fujimori, como buena parte de los peruanos, pero ya ese es otro tema, ya no quiero entrar ahí, ¿no? Lo interesante es que quien ya no apoyaba a Fujimori era su esposa Susana. Fujimori le había declarado la guerra fría a Susana y se iba a vengar minuciosamente de ella. Susanita Higuchi, la hija de Koshio, a quien él conoció en la avenida Grau, en La Victoria, cuando el papá de Fuji, Naoichi, tenía un taller de neumáticos y el papá de Susana tenía otro, pero al que le iba mucho mejor, el taller El Sol, también de reparación de neumáticos. Ahí se conocieron. A pocas cuadras del Jirón Guatica, que era la calle de las prostitutas, la calle a la que iba todos los sábados Vargas Llosa. Ahí se conocieron. Fujimori había nacido 2 años después de Vargas Llosa. O sea que de repente, un sábado, Fujimori tenía 12 años y Vargas Llosa con 14 llegó a Jirón Guatica, a la calle de las putas francesas, ¿no? De repente, Fujimori lo vio, no sabía que muchos años después ese muchacho que iba a entrar al burdel iba a ser su rival en unas elecciones presidenciales. Fujimori, por cierto, no entraba a los burdeles, no iba a los meretricios, no quería tener ninguna forma de comercio sexual con las prostitutas. No por avaro, sino porque creía, y así le habían dicho sus papás, que si él se acostaba con una prostituta quedaría ciego. Y que se sepa, no quedó ciego. De modo que hay que suponer que nunca estuvo con una prostituta del Jirón Guatica, ¿no? Así las cosas, Fujimori, años después, da una entrevista a una poderosa cadena de televisión aquí y demuestra que cuando estuvo en Madison, Wisconsin, estudiándose una maestría, aprendió un inglés decoroso. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understand what did I mean? My name is Alberto Fujimori, that's me. Yeah. Y entonces luego lo intenta de nuevo, estuvo en un café y dice, esto me está resultando difícil. Sorry, because this is the introduction. Let's try it a little differently. Yeah. Okay. This is Where are you now? quite difficult to make the introduction. Where are you now? Why are you in Japan? Yeah. Esto es interesante, ¿eh? Porque Fujimori se jactó siempre, sobre todo cuando ganó la presidencia en el año 90 y fue reelegido en el 95, que él era un matemático metido a político, por lo tanto que él era un analista frío, racional, que era un experto en calcular, que era un calculador, un ajedrecista de la política. Y así se vendía él, y esta era la fama que tenía. El frío calculador de la política, que raramente se equivocaba. Pero ¿qué estaba pensando el calculador, el matemático, el ajedrecista Fujimori cuando interrumpió su exilio dorado en Tokio, ya siendo ciudadano japonés, habiéndose postulado al Congreso japonés, teniendo novia japonesa, teniendo fortuna escondida en el Japón, para decir, no, vuelvo a América del Sur, primero a Chile y después al Perú a ser presidente? Ese fue un mayúsculo, monumental error de cálculo, monumental, que le ha costado 15 años o más en prisión. Debió quedarse, por supuesto, en el Japón. Ya había estado en el poder, y en el poder omnímodo, es decir, sin restricciones, ni frenos, ni contrapesos. En el poder abusivo del dictador había estado 8 años, y antes 2 como presidente democrático, pero quería más, ¿no? Quería más poder, y esto lo arruinó. El ego y la vanidad imperial y el apetito insaciable por el poder. Antes de ir a la pausa, estas son imágenes inéditas de Fujimori cuando vivía en Tokio.
y a veces tenía que pasar la noche en un hotel porque no quería mostrar su casa, porque decían que era un apartamento de alto lujo, e iba a dar una entrevista. Ese era Fujimori en el Japón, donde vivía, digamos, a todo trapo, ¿no? Con todo lujo, con toda comodidad. Él había conseguido lo que a su padre le fue esquivo. Su padre no alcanzó a triunfar, a ser un ganador en toda la línea. Fujimori sí. Fue presidente del Perú 10 años. Se fugó al Japón, se hizo japonés, tenía una fortuna allá, tenía familia allá. Su hermana Rosa, casada con Aritomi, Víctor Aritomi, había sido embajador a los 10 años. Las valijas diplomáticas llegaban cargaditas de dinero. ¿Por qué no se quedó allí Fujimori si sabía que la justicia peruana lo perseguía con celo, con rigor también? Porque quería más poder, más gloria. Quería sentir que el Perú lo necesitaba desesperadamente, que los peruanos sin él éramos huérfanos, estábamos desamparados. Y tenía que volver el chino. Y entonces el ego le jugó una muy mala pasada, y a eso vamos a ir en un ratito después de la pausa. Pues estoy tratando de armar el rompecabezas emotivo, psicológico, económico, político de Fujimori, ¿no? ¿Quién fue, quién es todavía, en la cárcel ahora, Alberto Fujimori? Nacido en julio 28 de 1938. Recordando o reconstruyendo o rearmando la vida compleja, azarosa y al final desdichada de Alberto Fujimori, presidente del Perú, dictador del Perú. Cuando ya era dictador del Perú, Fujimori, que había sido un año y unos cuantos meses largos presidente democrático, de julio del 90 a abril del 92. Recuerdo que cuando ganó en julio, muchos pensamos que el Perú literalmente se iba a hundir en el mar Pacífico, que era el fin del Perú, que era un suicidio colectivo. Los Vargas Llosa, antes de tomar el avión a París, me invitaron a comer en su casa en Barranco, junto con Hildebrand. Y todos estábamos desolados, abatidos, pensábamos que los peruanos se habían vuelto locos al elegir a este chinito. Chirino Soto, brillante intelectual, había dicho: Fujimori es un peruano de primera generación. El presidente Belaúnde, siempre un caballero, había dicho: no hay una gota de sangre peruana en sus venas. Malpica, líder de la izquierda, había dicho: Fujimori es un hijo de campesinos que fue educado a cachetadas. Bueno, este era Fujimori. Pero 5 años después, cerrado el Congreso, la justicia hincada de rodillas, el poder electoral capturado, las televisiones, las radios y los periódicos apoyándolo sin reservas, la abrumadora mayoría de los peruanos respaldándolo a sí mismo, Fujimori consideró inevitable casi, una cita con la historia, postularse a la reelección. Había cambiado ya la Constitución, le habían escrito una a su medida. Como su papá, el sastre Naoichi, hacía ternos, trajes a medida. Bueno, al hijo del sastre le hicieron una Constitución a medida para que se pudiera reelegir. Y este era Fujimori en campaña el año 95. Se vive a diario todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. Ahora, a veces Fujimori parecía subestimar la inteligencia de los peruanos, ¿no? Porque a él lo habían elegido los peruanos por primera vez el año 90, ¿correcto?
Pero luego él cambia la Constitución el año 93, se presenta a la reelección, a un segundo mandato el año 95, pero tiene el morro de decir que no era su reelección, que esa era su primera elección, la del 95, porque con arreglo a la Constitución vigente del 93, lo anterior no existía. Entonces él dice, bueno, yo me presento en el 95 a mi primera elección, no a la reelección, que esto era forzar las cosas hasta el punto del grotesco, del esperpento, del ridículo. La primera elección en el año 90 no fuera tal, porque la Constitución fue promulgada, la nueva Constitución en vigente en el año 95 fue promulgada en el 93. Entonces, la elección del 95 era mi primera elección. Por consiguiente, de acuerdo a este planteamiento, que podría ser considerado forzado, en el año 2000 sería mi segunda elección. Él mismo reconoce que era forzado postularse ya el 95 habiendo cambiado la Constitución para allanarle el camino, pero vaya y pase aquella primera reelección, para muchos ya era un dictador, pero luego el 2000 ya eso fue grotesco, fue obsceno, ¿no? Y entonces Fujimori reconocía que para mucha gente él no era democrático. Some people said that my government was not democratic. What democracy? It was more democratic than any other Latin American country. Pero por supuesto esto no era verdad, ¿no? No era verdad. Él, y yo creo que no exagero en decir esto, había destruido la democracia en abril de 1992 y ya no gobernaba como un demócrata, sino como un dictador. Y se sentía feliz, a sus anchas, comodísimo siendo un dictador. Este era el papel histórico que él quería desempeñar. A él, sospecho, ser demócrata, aceptar el poder del Congreso, un poder a veces fastidioso o irritante, porque te fija límites, porque te cambia la agenda, aceptar la independencia del Poder Judicial, que te puede venir a investigar si tu familia se está robando la ropa usada del Japón. Esto a él yo creo que le irritaba. De nuevo, era una faja, un corsé. Le apretaba demasiado. Se quería liberar de eso y se liberó del corsé de la democracia, ¿no? Recuerden lo que les conté, el año 78, graduado recién de Madison, Wisconsin, él pasa unos meses en Cuba y allí empieza a desarrollar una secreta admiración por Fidel Castro, a quien fue a visitar, siendo ya dictador del Perú, allá por el año 97, me parece. Y Castro trató con gran cordialidad. Eran dos dictadores, uno de izquierda comunista, el otro de derecha mercantilista, pero entre dictadores se reconocen, entre colegas se adivinan, compartían el oficio y a los dos les gustaba pisar al opositor. Ese era Fidel Castro, recibiendo al pie del avión un honor que no confería a cualquier visitante, al industrioso dictador peruano Alberto Fujimori, a quien trató de tú inmediatamente. ¿Cómo estás, Alberto? Fidel Castro estaba acostumbrado a tratar con García Márquez y a quedarse hablando de literatura con Gabo hasta las 6 de la mañana. Para él, por supuesto, hablar con Fujimori, supongo que era un pasatiempo menor, ¿no? Fujimori era intelectualmente livianito, nada más, ¿no? Un peso pluma, un peso mosca. Pero supongo que Fidel Castro, como buen dictador, admiraba que Fujimori tuviera también la vena autoritaria, el espíritu de mandón, ¿no? Unos años después, Fujimori pierde el control. Se pelea con su asesor Montesinos, hay una facción disidente de su grupo político en el Congreso, parece que el Congreso lo puede destituir. Además está manchado por un grosero fraude electoral perpetrado unos pocos meses atrás. Y en noviembre del año 2000, temeroso de que el Congreso lo destituya, enemistado con su jefe de inteligencia, 10 años y unos pocos meses ya mandando a las bravas en el Perú, fuga al Japón y desde allí renuncia y dice esto.
En primer lugar, debo decir a ustedes que siento mucho que esta renuncia se haya causado tanta incertidumbre, confusión e incluso indignación. Indignación, por supuesto, ¿no? Una indignación justa, comprensible, porque había traicionado al Perú, no tardó en hacerse japonés. Su familia o parte de ella vivía allá, incluyendo algunos de sus hijos. Su hermana, Rosa, casada con el embajador Víctor Aritomi. Ellos habían sido embajadores los 10 años que Fujimori ocupó el poder en el Perú. Mes a mes llegaban las valijas diplomáticas y no estaban cargadas de turrones Doña Pepa, si usted me entiende. Y entonces Fujimori tenía una fortuna escondida en el Japón o en el sudeste asiático. Yo no sé, quizá en la bolsa de Singapur o de Tailandia o de Malasia, no lo sé. O en efectivo en Japón, no lo sé. Pero pudo haberse quedado tranquilo allí, ¿no? Tenía una novia, jovencita, muy bonita, vivía en un barrio lujoso. Él creía que los peruanos lo extrañaban, debió dejar correr el tiempo. De nuevo, no tuvo sabiduría histórica, no tuvo lucidez histórica para comprender su papel en la película larga de la historia. Envanecido, ensoberbecido, el ego que le masajeaban obsequiosos sus adulones y paniaguados diciéndole: chino, 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 tienes que volver, el Perú sin ti está desamparado. Fujimori empieza a dar entrevistas en Tokio y a coquetear con la idea de volver, a pesar de que la justicia en el Perú lo esperaba. Este era Fujimori en Tokio, ya coqueteando imprudentemente con la idea de volver. Obviamente, yo mantengo mi vínculo con el Perú y en ese sentido, siendo líder allá de todo un movimiento político, he fundado, he lanzado este movimiento Sí Cumple desde acá, pero para ser inscrito legalmente en el Perú. Dicho sea de paso, Sí Cumple ya tiene una amplísima aceptación, probablemente sea ya la primera fuerza política en el Perú. De haber sido sabio, y no lo fue, de haber sido un calculador frío, un matemático preciso, y tampoco lo fue, se hubiera quedado en el Japón. Por lo menos se hubiera quedado en el Japón una década, hasta el 2010, mínimo, y tal vez hubiera intentado lo que hizo con gran sagacidad Alan García, exiliado en París. Solo volver al Perú cuando los juicios habían sido sobreseídos, habían prescrito, cuando ya no había un juicio contra él. Fujimori se sobreestimó y subestimó a los gobiernos de Santiago, la señora Bachelet, y de Lima. Y él estaba seguro de que volviendo a Lima sería elegido por un aluvión de votos como presidente. Por lo pronto yo tengo permanentemente esta intención de reingresar a la política peruana. Hay muchos ciudadanos que me apoyan, me respaldan, porque pueden comparar fácilmente la obra de mi gobierno con las de otros presidentes. Cuando la justicia peruana denodadamente pedía la extradición del prófugo Fujimori, buscado por Interpol, acusado de crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos, la justicia del presidente Paniagua, luego la justicia del presidente Toledo, un portavoz del gobierno japonés decía una y otra vez que el Japón protegía a sus súbditos. Fujimori Alberto era un súbdito del Japón, se había hecho ciudadano japonés, quizá había sido ciudadano japonés antes del año 90, cuando se postuló a la presidencia del Perú, y mucha gente buscaba su pasaporte japonés para hundirlo y nadie lo consiguió, no lo sé. Pero debió haberse quedado en el Japón. No habría ido a la cárcel nunca. Estaría vivo y disfrutando de unos años tranquilos de senectud en el exilio dorado. No lo hizo, aunque Japón lo protegía. According to the Japanese law, we are not in a position to, we are not allowed to transfer the Japanese nationals to other foreign governments, authorities. And on top of that, there is no treaty, stipulate the treaty bearing upon the transfer of
criminals between Japan and Peru. ¿Por qué no se quedó en el Japón? Era japonés, tenía familia allá, tenía novia linda, tenía un montón de plata escondida y era popular, era famoso, la gente lo reconocía en las calles. Era un héroe para los japoneses, alguien que había llegado a la presidencia en un territorio de ultramar, en la América del Sur, al otro lado del Océano Pacífico. Presidente del Perú, alguien que había liberado a los rehenes en la embajada japonesa en Lima. Los japoneses lo trataban como a un héroe y se paseaba por las televisiones del Japón como una celebridad. Y hablaba en japonés, lengua materna, lengua que aprendió a hablar en casa de sus padres, más o menos fluido, y la gente lo quería. Por favor, siéntese. Disculpe, es algo angosto. El trabajo del presidente. Un presidente por primera vez. Es un gran honor para mí estar aquí en este programa. ¿Tú quién eres? Hable en un lenguaje fácil de entender. Puede hablar japonés, español. Mi japonés es igualito. Mi japonés también es raro, ¿ah? Lo querían allá en Japón. ¿Por qué no se quedó allá? Por obstinación, por ego. El ego es un veneno. El ego te intoxica. Por angurriento. ¿Ah? ¿No estaba contento con haber ocupado el poder 10 años? No. Quería 10 más. ¿Ah? Y entonces, claro, no apreciaba que Tokio lo tenía todo, hablando en japonés y recordando cuando era estudiante, a veces tenía que defenderse a golpes. La gente lo aplaudía y se reían de sus chistes. 問題であって、私は問題あって挑戦の考えで温かったですね。強い人でな。 Al verlo no parece ser una persona de ese tipo. Cuando usted era niño, ¿era así? 普通は静かでニコニコしてましたですが例えば鶴瓶さんがバーッと私も行きます。はい。行くんですか？ No aparenta matar ni una mosca. Y luego a pelear con los puños. También recordaba Fujimori en esta entrevista risueña con unos anfitriones que le festejaban las bromas, las humoradas, que cuando se lanzó como candidato presidencial, su familia, su propia madre, Mutsue, se oponían. ¿Qué le dijo su mamá o papá? お母さんがちょっと反対しました。テロから殺せますとか言ってるんです。 ¿Habló directamente con su madre? はい、直接話しました。そう、ペルーの政治に世界に入らない方がいいってです。殺されますから。Seguro le dijo que no haga el trabajo de presidente. 初めのサポートは4人だけだったです。応援してくれたの4人。 ¿Quiénes lo animaban? どんな人やったんですか？私の4人の小さいな子供だった。それだけ。子供が応援してくれた。 Los 4 lo apoyaban. Vamos papá, seguro le decían. ¿Participaban en campaña? いや、ただ応援だけ。うちの応援です。でも例えば看板を作るでしょ。わずかの金ですから。うちで作ってました。子供たちが頑張れとかフジモリプレシデンテとかで書いて。Ellos mismos pintaban. 自分で書いて。ちょっともう生徒会長のレベルじゃないですか。 Eso es muy económico. Hasta ahí llegó la gloria de Fujimori. Luego vino el crepúsculo. Sobrevino el ocaso. La larga, torturada desdicha. La larga noche de la justicia, que lo apresó en Chile
y Fujimori sigue confinado en un calabozo. Regresamos con eso y con los 7 videos del 7x7. Veamos a continuación 7 videos más o menos reveladores de la vida de Alberto Fujimori. No necesariamente humorísticos, aunque quizá alguno de ellos sí. En el puesto número 7, el entrañable periodista, que en paz descanse, Martínez Morosini, anuncia en 1995, ese año yo ya me había mudado aquí a Miami, después de 3 años viviendo en Washington, que Fujimori había ganado las elecciones en el Perú, las presidenciales, con 60%, en primera vuelta, exonerándose de ir al balotaje con Pérez de Cuéllar, un peruano ilustre que fue derrotado, lo mismo que Vargas Llosa, por el señor Fujimori. Flash de Panamericana Televisión. Presidente reelecto, ganador en primera vuelta, ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría. Lo escucharon ustedes, no habrá segunda vuelta. El presidente de la República ha sido reelecto. Total nacional, 100%, datos de apoyo. Alberto Fujimori, 60.1%. Javier Pérez de Cuéllar, de Unión por el Perú, 26.1%. No le bastó con esa primera reelección. Quiso una segunda reelección fraudulenta el 2000 y después desde el Japón quiso volver al poder y todo eso lo hundió. En el puesto número 6, ya desde Japón, Fujimori tomaba distancia de su ex asesor Montesinos y decía que él no tenía nada que ver con esos dineros robados del siniestro jefe de inteligencia. No tengo absolutamente ninguna relación con los 48 millones de dólares que tuvo el ex asesor de inteligencia. De manera que quisiera que se desligue mi presencia aquí con esos temas. Es cierto que nunca le encontraron a él dineros robados, no por eso podemos saltar atropelladamente a la conclusión de que Fujimori no escondió una fortuna con ayuda de su hermana Rosa en Tokio, ¿no? Como mucha gente bien informada cree. En el puesto número 5, en Chile ya detenido, entiendo que con arresto domiciliario, Fujimori, dándose la gran vida, acompañado de su hijo menor Kenji, daba esta última entrevista antes de ser extraditado a Lima y se preocupaba mucho por su imagen, por la luz, si estaba sudando o no. ¿La luz es suficiente? Vos ponés luz, sí, pero eso no me alumbra parejo, ¿no? No, sí lo va a alumbrar parejo. No quiero que me queme. ¿Cómo observa usted lo que está ocurriendo en el Perú respecto a los procesos judiciales, por ejemplo, con su ex asesor, Vladimiro Montesinos? No, si usted me permite, quisiera abstenerme de... ¿No quiere hablar del tema? No, por supuesto que no. ¿No le interesa hablar del tema? Repito. Porque son situaciones importantes. Si me permite, sí. Yo tengo que retirarme. Ajá. Una última pregunta de repente. No, ¿espera ser presidente del Perú nuevamente? ¿Hay esa aspiración? Bueno, muchas gracias. Saludos al pueblo del Perú. Y fue extraditado y desde entonces han pasado muchos años ya, está preso en el Perú. Pero antes, cuando todavía era un hombre libre en el Japón, reclamaba su derecho a aspirar a la nacionalidad japonesa. Y de hecho hasta se postuló al Senado del Japón. Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. En el puesto número 3, Fujimori, hablando en japonés en un programa de la farándula del show business en Tokio, recordaba que había sido profesor de matemáticas.
¿Le gustaba el estudio? Benkyo toka tomodachi de Shanghai. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Las matemáticas? A mí también me gusta. En el puesto número 2, el señor Fujimori, cuando era un dictador muy popular, por cierto, en el Perú. Dictador popular, dictador con apoyo popular, dictador elegido por el pueblo. Y entonces, si fue elegido por el pueblo, dirá usted, ¿no era un dictador? No, lo eligió el pueblo y gobernó luego no como un demócrata, sino como un dictador. Pero esto es otra discusión. En Londres, en una suite majestuosa, pagada por supuesto con dineros públicos peruanos, Fujimori se dejaba caer en una cama, arrellanado en ella, al tiempo que las periodistas peruanas que habían viajado con él en su comitiva, las famosas geishas, se fatigaban en casi abanicarlo. Esta es la famosa escena de Fujimori y sus geishas, grabadas por el pequeño Kenji. Ahí estaban ellas, dos reporteras que se dejaron seducir por el poder, dejaron de lado toda objetividad periodística y abandonaron los micrófonos para compartir, entre otras cosas, un desayuno en Londres con el expresidente y en su propia cama. Y en el puesto número 1 de 7x7 de esta semana, una señorita llamada Nozomi Fujimori, japonesa ella, radicada en la isla del Sol Naciente, pariente lejana de nuestro expresidente, exdictador, señor Fujimori, ahora preso, aprovecha la popularidad de su tío lejano, el expresidente peruano, para hacer carrera, mostrando sus virtudes y sus bondades, si usted me entiende. Checking time to know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanted some fun, so let's switch on tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. Nozomi Fujimori, japonesa, sobrina lejana de Alberto. Si ella se lanza a la presidencia del Perú, sospecho que gana, a diferencia de su prima lejana Keiko. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a los directivos del canal. Gracias a mi queridísima amiga y productora, Jimena Ruiz Rosas, pero sobre todo a ustedes. Con suerte nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche, aquí en el 7x7, en Willax Televisión. Gracias. Buenas noches.